Now it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The end none of you. Now I'm connected to you. The end none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bueno, pues continuamos hablando de inteligencia artificial, pero ahora desde otra vertiente, desde el sustrato infraestructural. Cuando hablamos de inteligencia artificial solemos pensar en algoritmos, modelos, aplicaciones visibles en nuestra vida diaria. Sin embargo, detrás de cada avance existe una base material que lo hace posible. Se trata de un entramado de infraestructuras que sostiene el desarrollo y la expansión de la IA. Entender esta capa física es fundamental para comprender no solo el presente de la inteligencia artificial, sino también su futuro, porque tener unas infraestructuras robustas y sin estas infraestructuras robustas y sostenibles no sería posible la innovación. Hoy lo que haremos es analizar cómo estos cimientos tecnológicos están configurando el verdadero alcance de la revolución digital. Lo vamos a hacer con esta mesa redonda que tengo aquí a mi lado y que va a estar moderada por Juan Carlos Montiel. Es arquitecto, profesor titular de proyectos arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en la UPC, donde comenzó a dar clase en 1985. Ha ejercido profesionalmente tanto en el ámbito privado como en el público. Fue colaborador del Holding Olímpico durante el proceso de transformación urbana de 1992 en Barcelona, de las regidurías de vivienda y urbanismo del Ayuntamiento a finales de los años 90. También ha sido director de urbanismo del Distrito 22 Arroba entre 2003 y 2006 y director gerente de la Agencia Barcelona Regional entre 2006 y 2011. Desde ese año es subdirector general de dicha agencia. Bueno, pues nos vas a hablar de todo esto del sustrato infraestructural de la inteligencia artificial con los ponentes que tienes a tu lado y que nos presentarás enseguida. Bienvenidos. Muy bien, gracias. Buenos días. Esto de sustrato infraestructural, mejor decir de la IA, porque si no nos sale un mal pareado o una cacofonía más bien. Pero sustrato e infraestructural también puede alguien pensar que hay ahí una cierta redundancia y era pretendida. Es decir, sustrato en el sentido de aquella capa que permite dar las condiciones o las mejores condiciones para que florezca, para que se pueda desarrollar satisfaciendo sus necesidades, la infraestructura necesaria, en este caso, para la inteligencia artificial. Comentábamos estos días, las veces que hemos hablado, yo comentaba que estamos acostumbrados a asociar a la nube la seguridad de los datos e incluso la eficiencia en el acceso a los mismos. Y no, tengo los datos en la nube, qué tranquilo estoy, etc. Y ese término de la nube nos acaba remitiendo a un cierto concepto de inmaterialidad, ¿no? Pues la nube, pues, ¿y dónde están? Pues, no, pues nadie se plantea más allá en el mundo profesional y técnico dónde está la nube. ¿Eso a qué acaba llevando? Pues que está fuera del debate social todo aquello que es necesario y en lo que se concreta la tal nube, que es en unas infraestructuras potentes, cada vez más complejas, con unos requerimientos de carácter energéticos cada vez mayores y respecto de los cuales, como decía, pues la sociedad
ha estado ajena, porque si nos funciona el móvil, si Internet nos va cada vez más rápido, pues bueno, pues la nube. Pero además, y últimamente, por diversos acontecimientos de carácter político, pues se convierte también en un elemento de geopolítica trascendente. Es decir, dónde arraiga la nube, es decir, dónde están todas esas infraestructuras necesarias para que lo que damos en llamar la inteligencia artificial funcione y sea tal, no es baladí, sino que se convierte en una preocupación para los gobiernos y, por tanto, debiera de ser también para la sociedad. No entraremos, o si es necesario y tenemos tiempo, también en los problemas que eso puede tener o empieza a plantear, como tantas otras infraestructuras, y la contradicción entre lo que como ciudadanos exigimos, que no se vaya la electricidad, que Internet vaya cuanto más rápido y no haya cortes, pero al mismo tiempo que no me coloquen una subestación eléctrica cerca de casa, que no haya no ya un data center, sino un centro, vamos a decir, de procesamiento de datos con los requisitos que conlleva cerca de casa, etcétera. Y ese fenómeno que normalmente asociábamos el NIMBY a pues, incineradoras, vamos a llamarlas por su nombre, o otro tipo, o depuradoras o similares, pues resulta que ahora lo tenemos con infraestructuras como las que nos vamos a referir en los próximos minutos. Yo, cuando me dijeron de plantear mesa redonda, debate, claro, mucho debate con el tiempo que hay, tampoco se trata de, sino que lo planteé, y así se lo planteé a los participantes, más como una cierta exposición yendo de la escala más general a lo más particular, para generar, si después hay tiempo, pues un intercambio de opiniones y casi para complementar aquellos huecos que puedan quedar, partiendo de lo más general, como decía, a lo más concreto, pues que acaban siendo el tal data center, el lugar donde se alojan pues, los procesadores y demás elementos antes de la salida a los consumidores, que no son directamente los ciudadanos, sino las empresas, etcétera, que se conectan a estas infraestructuras. Para ello, pues pensé rápidamente en personas que podían cubrir cada una de estas escalas. Por un lado, pues David Ferrer, que David se tituló en tecnologías de la información en Cambridge, después hizo máster en administración de empresas y de la administración cuando volvió para acá, y después de pasar por Local Red, no lo tiene en LinkedIn, pero antes pasó por Barcelona Regional, he de dejar un poco, aunque... y a continuación de Local Red, donde fue director de tecnología. Para quien no lo sepa, Local Red es la red del mundo local sobre la cual se desplegó en Cataluña y se despliega la red de fibra óptica, básicamente. Después de eso, está ligada toda su actividad a la administración de la Generalitat de Cataluña, primero a Publicaciones y Diario Oficial, después a la Consellería de Agricultura y después, durante 7 años, ¿no?, más o menos, como secretario de, eso sí que me lo tengo que mirar, porque de Telecomunicacions, Ciberseguretat y Societat Digital. Es decir, por tanto, las competencias en ese sentido eran amplias, y actualmente es coordinador general de proyectos
de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Generalitat. Más allá de esta trayectoria, sobre todo, que ya veis que va ligada, por un lado, a ese conocimiento del despliegue en el territorio de infraestructuras y, concretamente, cuando ha tenido más responsabilidad política, ha estado y ha tenido una responsabilidad clave en la llegada concretamente a San Adrián del Besós de los cables submarinos de fibra óptica. Y, por tanto, esta será una de las cuestiones que le pondremos sobre la mesa. Ramón Sagarra, decíamos antes que hay una frase que se decía mucho: de todo han pasado 20 años. Con Ramón hemos vivido tantas cosas juntos que prefiero no decir de todo cuántos años han pasado, pero muchos. Ramón es ingeniero industrial, a diferencia de David, que viene del mundo de las TIC, y Enrique, que es teleco. Ramón es ingeniero industrial, pero sin solución de continuidad con la carrera hizo un máster en robótica. Y eso, él dirá qué años corrían, pero todavía no habían... Barcelona no había sido olímpica, estaba a punto de serlo, pero todavía no lo había sido. Y después, bueno, ha hecho diversos másters en administración de empresas que, lógicamente, pues le han servido, entre otras cosas, para fundar e impulsar, al menos que yo conozca, 3 empresas de largo recorrido, es decir, que algunas ya tienen casi tantas décadas como años nos conocemos, EACOM, MODI y Nervi Sensor, que siempre ligadas al mundo de las infraestructuras, ligadas a las telecomunicaciones. Y la última ya yo creo que más ligadas a las infraestructuras más soft, ¿no? Y por último, Enrique, nos conocemos menos, es decir, pero tenía ya muchas referencias. Como decía, es ingeniero en telecomunicaciones, nos conocemos menos o no nos podríamos conocer tanto porque es mucho más joven. Es ingeniero en telecomunicaciones, pero curiosamente su formación complementaria en másters, más allá de organización industrial, están ligados a las energías renovables y a la sostenibilidad, relacionada además muy directamente con los centros de datos. Por tanto, venía muy al pelo para, en esta escala que dibujaba al comienzo, pues completar toda esta perspectiva. Toda tu vida profesional prácticamente ha estado ligada a los centros de datos, desde Telvent primero, 5 años, después en Ferrovial y sin solución de continuidad, a Merlin Edge, que es una empresa donde confluyen la dimensión, digamos, que viene de la inmobiliaria logística que aporta Merlin, y Edge, que se dedica precisamente a los centros de datos. Por tanto, para no consumir más tiempo, empezamos por esa escala. David, cuando se habla de las conexiones y los cables submarinos, claro, un cable submarino y donde llega es algo más que un enchufe donde se conectan otros, sino que tiene más consecuencias si se saben aprovechar para el territorio próximo. Y después también, pero todo eso también depende, supongo, de cómo se despliega por los ámbitos, en este caso, vamos a decir, metropolitanos y regionales cercanos.
todo tuyo. Estamos aquí dispuestos a tomar nota respecto de cuál es el impacto de eso que se ha venido a decir el puerto digital de Barcelona. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Déjame decirte que mi paso por BR, una de las cosas que me proporcionó es precisamente este mindset de la necesidad de que las cosas se piensen, porque a nivel de infraestructuras y urbanismo los tempos son importantes y, por tanto, la planificación y la anticipación es clave, ¿no? Y cuando estamos hablando de infraestructuras digitales, y en todo caso ahora me referiré a los sistemas de cable submarino, sí que me gustaría dar un overview, ¿no?, de que las infraestructuras digitales, los centros de datos, las redes de fibra óptica, los cables submarinos, forman parte del mismo ecosistema, forman parte del mismo concepto, ¿no?, de estas infraestructuras digitales que lo que nos permiten es que esta sociedad, nuestra sociedad, que cada vez está más, dijéramos, expuesta o utiliza más las tecnologías digitales, pues se pueda desarrollar en su máxima plenitud. Y, por tanto, la no existencia de estas infraestructuras, la no planificación, la no anticipación para garantizar que estas infraestructuras nos permitan el desarrollo de la industria 4.0, de la sociedad, de la transformación digital, de los servicios digitales avanzados o de las tecnologías digitales avanzadas que podemos ver aquí en The Factory, pues las sociedades, los países, las regiones que no estén preparados tendrán una ventaja o tendrán un problema de ventaja competitiva para desarrollar su economía y su sociedad. En el ámbito de los sistemas de cable submarino, como van por debajo del mar y no se ven, también la fibra óptica, menos las que están en fachadas, que dejemos el tema para otro día si queréis, pero que normalmente estas infraestructuras están escondidas, no se ven. Sí que es importante saber, los sistemas de cable submarino hoy en día son los que soportan la conectividad internacional. Es decir, el 98% de las conexiones que nosotros hacemos diarias consumiendo servicios digitales utilizan los sistemas de cable submarino. Y, por tanto, son infraestructuras muy críticas y, por tanto, que se tienen que desarrollar. Sí que es cierto que los cables submarinos tienen dos componentes muy importantes. Como tú decías, y aquí en Barcelona, yo, bueno, hablo por mi experiencia personal, me costó 8 años de trabajo que esto se hiciera realidad. Pero cuesta 8 años de trabajo no porque sea mejor o peor, sino porque la cadencia, los tempos que tienen, pues el constituir el consorcio que hará unas inversiones multimillonarias, normalmente de cientos o miles de millones, para desplegar ese cable submarino que conectará países, regiones, ciudades. La disponibilidad de las infraestructuras para desplegarlas, porque son barcos específicos, determinar la llegada, tener los permisos, porque aquí hay permisos en aguas internacionales y también en aguas nacionales, zonas dijéramos, de exclusión económica. Pensad que para la tramitación de los permisos para la llegada del cable submarino aquí en Barcelona estuvieron implicadas 12 administraciones. Y diréis, ¿hay 12 administraciones? Pues sí, es posible. Y si no, pues, por tanto, es complejo, pero es necesario. Y en el mundo de la conectividad internacional también la geopolítica es importante. Y se ha visto recientemente, por ejemplo, con los problemas con los cortes en los cables submarinos Nord Stream que hubo en el norte de Europa, dijéramos en el Mar Báltico, que es un problema estratégico y, por tanto, no es una cuestión ni nacional ni regional su desarrollo. Que lleguen estas infraestructuras, por tanto, es estratégico, y lo importante es qué pasa cuando llegan estas infraestructuras. Y yo creo que aquí, como tú comentabas, hay un antes y un después.
de la llegada de la conectividad internacional de estos cables. ¿En qué sentido? Pues que estos cables, cuando llegan, aterrizan con un ecosistema de proveedores, de centros de datos, de puntos de intercambio de tráfico, de una economía de la baja latencia, porque existe, que lo que desarrolla y, dijéramos, impulsa es precisamente todo este ecosistema. Y, de hecho, la Cambra de Comerç de Barcelona, junto con algunas empresas del sector, evaluaron cuál ha sido el impacto de la llegada de esta infraestructura y la cifraban alrededor de varios cientos de miles de millones de euros, con lo cual trabajar en esta conectividad internacional, y os puedo decir que ahora desde la Generalitat de Cataluña estamos trabajando precisamente en dejar preparados unos corredores dijéramos, de acceso de cables submarinos a las costas tanto de Barcelona como de Cataluña, para precisamente garantizar que esta conectividad internacional nos dote de estas infraestructuras y de estos servicios que necesitamos en la ciudad, en la región y en España, porque el impacto también es español. Y acabo con un comentario. Precisamente cuando yo estuve vinculado a este proyecto, la estrategia de hacer llegar el cable a Barcelona era porque conectábamos dos puntos, que era Bilbao, Sopelana, con Sant Adrià. Y esto generaba un corredor que a nivel geoestratégico era importante, porque la conectividad desde Asia hacia Estados Unidos, a nivel de latencia, aquí, de latencies, de new currency, esto es muy importante. O sea, el tiempo que tarda en llegar nuestra información de un punto al otro es clave para según qué industrias. Que nosotros proporcionáramos un camino mucho más óptimo, mucho más rápido entre la conectividad asiática, que hasta ahora llegaba a Marsella y se iba a París y luego iba a Londres y de Londres iba a Virginia Beach, conectando con Barcelona y con Bilbao, con los cables Grace Cooper, etcétera, generó precisamente un corredor que desde un punto de vista de la latencia es muy interesante, y seguro que esto Enrique, que está, dijéramos, metido en el ajo de los centros de datos y de estas infraestructuras, lo podrá explicar bien, porque los servicios que se desarrollan alrededor de estas infraestructuras es lo que necesitan y lo que demandan. Muy bien, muchas gracias. Ramón fue responsable durante los años previos a las Olimpiadas de desplegar, en paralelo a la construcción de las rondas, de desplegar 42 kilómetros de galería subterránea por donde en aquellos años y van todavía, claro, pero están en funcionamiento, los cables básicamente de alta tensión y de las telecomunicaciones de la época, que eran cables de cobre de Telefónica. Era la única operadora y eran de cobre. Desde entonces, después fue el director de infraestructuras de 22@, donde fue la primera infraestructura de fibra óptica fosca, es decir, pero que no tenía titularidad. La titularidad era municipal y se ponía al servicio de los distintos operadores. Y sigue, como decía, ligado a todas estas, al despliegue, sobre todo de todas estas tecnologías en ámbito urbano. Desde la perspectiva que te da la sabiduría del tiempo, ¿cómo nos puedes hacer ver o aproximarnos desde el cable que llega a Sant Adrià y que pasa por la AP7, AP68, ¿no? Y hasta el País Vasco, y que lógicamente se va ramificando por medio algún centro de datos de Merlin Edge, habrá por allá por Miranda de Ebro, cuando coge la otra autovía que ya no me acuerdo, la 1. En el entorno más metropolitano e incluso urbano, en el continuo construido, ¿cuáles son un poco los retos, por decirlo de alguna manera, que tenemos sobre la mesa?
Muy bien. Buenas tardes. Intentar hacer una descripción de las infraestructuras ligadas a la evolución de la sociedad, porque es lo que nos ha traído hasta aquí los últimos 30, 40, 50 años. No hay tiempo ni sería una cosa ordenada. Voy a intentar poner un mínimo de perspectiva a cómo hemos llegado hasta aquí y el papel que juegan según qué cosas, en que estas cosas, sobre todo, lleguen a la sociedad. Es decir, yo acabé el máster que apuntaba de robótica en el año 89, han pasado, no he dicho la fecha, pero he puesto el año, no hace falta más. Yo estudié este máster, ya estudiamos inteligencia artificial. En este momento estudiábamos una cosa que se llamaba lógica, que era una rama de la filosofía. Estudiamos combinatoria, estudiamos estadística, estudiamos estrategias de inteligencia artificial, el Branch and Down, bajar por las ramas de un árbol, motores de inferencia, todo lo que son el sustrato actual de la inteligencia artificial. Pero cuando estudiamos todo esto decíamos, ¡hala, qué pasada! Te dabas cuenta y dices, no tenemos capacidad de proceso para hacer esto. Esto se despliega de una forma tan brutal a la que lo masificas que no tenemos capacidad de proceso. Qué lástima, es una ciencia bonita, los que estamos en la universidad pues lo disfrutamos. Bueno, hay un señor que se llamaba Moore, que se sacó una ley de la manga, dijo aquí la capacidad de proceso, cada año la doblamos, han pasado 30 y tantos años y anda, ahora tenemos capacidad de proceso. Pues qué suerte, en los centros de datos podrán hacer todo eso, pero bueno, en los centros de datos no nos sirve. No llegamos, no podemos. Esto, si no permeabilizamos todo esto hasta la población, las empresas, las organizaciones, eso no llega. Para que llegue, ¿qué más ha tenido que pasar? Pues las infraestructuras. Las infraestructuras y los cambios sociales que han pasado a lo largo de este tiempo para que nos vayamos adecuando a esto. Hace 35 años no había teléfono móvil, no había internet, no había fibra óptica. No, todo esto son cosas que han tenido que ir pasando. Para que tengamos todo esto, ¿qué ha de haber pasado? Pues se han construido unas redes, se han inventado un protocolo software que se llama protocolo Internet, el IP famoso, todo esto. La nube, se han tenido que inventar la nube. Es decir, se han dado muchos pasos que, sumados a la evolución de las propias organizaciones y la sociedad, han permitido que esa inteligencia artificial, que conceptualmente existía hace 35 años, que en los laboratorios estaba hace 15 años, lleguen a la gente. Y para que lleguen hay que haber desarrollado esas etapas. Y para que lleguen, pues la parte más gorda, digamos, o la más potente, son las propias redes. No quiero sacar importancia a la capacidad de conmutación, es decir, los equipos que permiten a unas velocidades astronómicas enviar datos de aquí para allá con ese protocolo. No, pero las redes es la parte más pesada. Es lo que define, antes lo comentábamos con los ponentes, el time to market de este producto-servicio, llamémoslo inteligencia artificial, el time to market para que podamos ser consumidores. La palabra consumidor no me gusta, antes lo has usado. En telecomunicaciones hay un fenómeno muy curioso y me aparto un poco del tema. Estamos acostumbrados a una industria en que hay una materia prima y un producto final. Aquí, curiosamente, prácticamente esto no se da nunca. El que genera el contenido y el que consume el contenido, los dos son a la vez proveedores y consumidores. Cuando hablo por teléfono, ¿dónde está la materia prima? Es mi conversación. Son mis datos, son mis contenidos, son mis redes sociales. Entonces, eso cambia bastante la estructura y forma parte de ese cambio social que apuntábamos hace un momentito. En cualquier caso, la inteligencia ha llegado para quedarse y, sobre todo, lo más visible son las redes. Redes que, con esa capacidad de proceso con el señor Moore, pues nos lleva a esos grandes CPDs para poder acercar estas prestaciones a la comunidad, a la sociedad. Esos centros de proceso de datos, o sea, las redes las hemos vivido los últimos 20 años, los centros de proceso de datos empezamos a sufrirlos. Empezamos a sufrirlos significa hay que encontrarle sitio, consumen una barbaridad de energía, hay que refrigerar esos centros, han de tener una interconectividad con esas redes que nos vienen de marítimas o satelitales, con teleports. Es decir,
Todo eso, para que esto llegue, las infraestructuras, quiero dejar el mensaje claro, son lo que permite, lo que se puede hacer en un laboratorio y que se podía hacer hace 25 años. Actualmente tenemos la computación cuántica, se pasa por el forro a la ley de Moore, la computación cuántica. ¿Cuándo llegará eso a las casas? Pues bueno, cuando las infraestructuras lo permitan. Si multiplicamos por 10.000, por 100.000 la capacidad de procesamiento, ostras, las fibras ópticas se nos quedan cortas. Digo esta frase hace 30 años y me despiden de donde sea. Las fibras ópticas nos quedarán cortas. Pues señores, estamos en este punto. ¿Cómo llegaremos a que la capacidad de la computación cuántica llegue a casa? Pues habrá que desarrollar las infraestructuras, aprender más de energía, no solo la bomba de calor, que nos va muy bien para evacuar energía, otras tecnologías que hemos podido desarrollar, siempre con el medio ambiente detrás y la presión vecinal y estas cosas. Pues bueno, no nos queda más remedio que seguir trabajando con el foco y pensando que para que esto llegue, el time to market, para que podamos gozar, ser más felices, tener más bienestar, son las infraestructuras. Eso que nos venden en la tele, para que lo pueda tener yo, pasa por las infraestructuras y ese desarrollo no es inmediato. Es el mensaje que quería lanzar. Muchas gracias, Ramón. No esperaba menos. No, Enrique, vamos, como siempre, esto justos de tiempo. No, sobre todo, claro, cuando se habla de centros de datos, data centers, parece que eso todos sean iguales y entonces acabamos, digo siempre, fuera del mundo profesional. Como que todos sean iguales y respondan a lo mismo. Entonces, haciendo un ejercicio de síntesis, primero, un poco los distintos tipos y, sobre todo, yo lo que me interesa es tratar de romper los tópicos un poco, que es que consumen energía, eso es indefectible, o sea, eso es irrebatible. Pero eso va unido a la sostenibilidad. Pero cuando uno lee en prensa data center suele aparecer electricidad y agua. Y lo segundo no es así o no necesariamente. Por tanto, tipos respecto a prestaciones, entornos, la huella que puedan generar y después el impacto. Sostenibilidad, el impacto tecnológico de lo que generan o permiten a su alrededor, que podría ser en negativo, que es lo que no puede existir si no están, y después también ese otro, digamos, no sé si tópico, pienso que quizás sí, de que un centro de datos no genera puestos de trabajo. Y entonces siempre hay que decir respecto de qué. Respecto de una nave logística, respecto de un hospital, lógicamente no, pero respecto de qué o respecto de una subestación eléctrica. Y ambas, una subestación es indispensable. Por tanto, te tiro ahí un poco estos elementos, estas piezas del Lego para que... Bueno, pues déjame que haga una pequeña reflexión. Yo al principio de los años 2000 estaba estudiando telecomunicaciones y en aquel momento me acuerdo de una conversación con un compañero mío que estaba haciendo las prácticas en una consultora y decía que tenía internet de 2 megas satelital. Era la bomba. 2 megas. Hoy en día esperamos 2 segundos a ver si nos responde el buscador y nos estamos desesperando. Hace 20 años teníamos nuestro reloj y estábamos empezando con el teléfono móvil. Hoy en día tenemos la tele, la nevera, la pulsera, el reloj digital, el coche y todo conectado. Y no sabemos vivir sin ello. Ahora viene la IA y le decimos los centros de datos. Pero si ponemos la IA como una herramienta, cuando vamos al hospital, el médico se mete en una aplicación y carga tu historial. Toda esa aplicación está en un centro de datos.
A todos nos encantaría que nos fueran diciendo, nos hicieran, vamos a llevarlo al mundo de la chapa y pintura, como me gusta decir a mí, que nos hicieran un mantenimiento preventivo y que nos dijeran qué es lo que nos va a pasar, ¿no? Pues eso también está. Y eso también va a venir a través de la aplicación de inteligencia artificial a distintos sectores. Pero todos utilizamos ya inteligencia artificial, ya sea a través de aplicaciones tipo ChatGPT, Gemini, lo que sea. Como usuarios estamos demandando toda esa necesidad. Estamos ya viviendo con ello. No sabemos asegurarnos una traducción de un texto o una consulta, ¿no? Ya no, a mí me encantan, me apasionan los libros, pero cuando vas a una casa ya no ves enciclopedias. Ya no las ves. Es más, las enciclopedias las acabas tirando, las tienes como un tipo de recuerdo. Pues todo eso, más juntado con un tema que seguro que se ha hablado en otra ponencia, que es la soberanía del dato, lo que hace es que estos centros estén locales, estén aquí. La nube y la IA está en la tierra. Y Antonio, Juan, son los que lo operan, son los que lo arreglan, son los que lo tocan, son los que los modifican, porque al final siempre hay un grupo de personas detrás. Si esperamos con la parte de latencia, ¿no? Cuando volvemos a esa espera, esos segundos de espera que nos estresan muchísimo, no podemos aguantar esperar, ¿no? Le vamos otra vez a refrescar, o esto se ha colgado, te cambias de buscador. Llevarlo eso hacia negocios, una compra online. Se te queda colgado la compra online, a que no nos gustaría, y menos a la empresa que está aguas abajo, ¿no? Entonces, al final, al igual que cuando vamos en un coche, si todos queremos ir del punto A al punto B y vamos 100 personas en 100 coches, no es eficiente, comparado si vamos 100 personas en un autobús o 100 personas en un tren, eso lo sabemos que es súper eficiente, ¿no? Pues con los centros de datos pasa lo mismo. Cuanto más concentremos, más eficiente es. Es la calefacción central que tenemos en casa. En algunas casas tienes calefacción central, en otras casas tienes calefacción individual. Pues llevado a los centros de datos es similar. Hablamos de consumo de agua. Consumo de agua en la tecnología de enfriamiento no consume agua. Consume agua dependiendo si tú lo diseñas para que consuma agua o no. Como pueda ser en los países del norte, donde puedan tener este tipo de sistema de refrigeración. Es como decir que nuestro coche consume agua. Tienes un sistema cerrado de refrigeración. Si ese sistema está bien mantenido, si ese sistema está bien llevado, si ese sistema hay personas adecuadas, técnicas y con la formación necesaria para asegurar que eso funciona perfectamente, son instalaciones que no consumen agua. Al menos en un país como en el que estamos. A nivel de eficiencia energética, muchísimo más eficiente que tener multitud de centros distribuidos. Y por último punto, el tema del empleo. Los centros de datos podemos pensar que a lo mejor en un edificio de oficinas muy grande, un centro logístico, tienes mucha gente moviéndote. Aquí tienes ordenadores, pero esos ordenadores tienen que ser operados, mantenidos y las infraestructuras también durante 24 horas, 365 días al año. Mantener la electricidad, mantener la climatización, mantener la ciberseguridad, mantener los elementos actualizados, que no entre nadie. O sea, el tema de seguridad es también impedir que alguien pueda acceder. El vigilante que está en la puerta es esencial para poder cumplir con esa ISO 27000 que todos tenemos interiorizada. Entonces, sí genera empleo. No genera tantísimo empleo como otros tipos de industrias, pero genera un empleo muy cualificado. Muy cualificado y sobre todo que está 24 horas. Nuestra apuesta por distintas ubicaciones en función de la latencia, en función también de las universidades, de los entornos de formación, para poder tocar, mantener ese equipo tanto informático como de infraestructura, una bomba, un sistema hidráulico,
¿vale? Es nuestra gran apuesta. Y fomentando lo que es el empleo y fomentando lo que es la especialización, no solo de la capa de ingeniería, sino también de la capa de formación profesional. Muy bien, pues ya casi volviendo y empezando por ti, ¿qué demandarías o cuáles crees tú que son los dos, o uno o tres, pero los puntos claves de cara a hacer más ágil, más dinámico la implementación de estas infraestructuras? Para mí los puntos claves de estas infraestructuras sería el acceso a la electricidad, ¿vale? Que sea un trámite más sencillo para poder consumir electricidad, para poder dar esos servicios que demandamos diariamente. Y otro gran punto es el tema de la especialización del personal. O sea, son industrias donde necesitan gente que sepa de ello, son industrias donde se puede reciclar el personal, donde todo el mundo puede ir aprendiendo y donde cada día la tenemos más presente en nuestro día a día. Ramón. Uno solo, tú has apuntado el NIMBY famoso, el No In My Backyard. Yo llamaría a la gente que quiera escuchar que no digan que no, que exijan cómo hacerlo, pero que no digan que no. Que no digan que no, lo que hacen es posponer la llegada de mayor comodidad, mayor bienestar, mayor salud. ¿Por qué? Porque si yo no quiero pues esa central eléctrica, no quiero ese, pues sencillamente se para la máquina, ese time to market se va para allá. ¿Por qué? Porque los ingenieros no damos si es que no es que no. Los políticos juegan un papel raro en todo esto, pero me refiero más ya no a la capa política, sino a la gente. Empezar diciéndonos una mala respuesta al tema infraestructural. David. Bueno, pues yo diría que el reto que tenemos es mayúsculo. Ramón comentaba, ¿no?, la ley de Moore, que cada año se duplica la velocidad de los procesadores. En inteligencia artificial, cada año se multiplica por 100 la capacidad de proceso y la necesidad de proceso. Es decir, la tensión que habrá en las infraestructuras, si esto avanza, llegará a un punto o que no avanzará o que nos quedaremos descolgados. Por tanto, yo creo que aquí lo que creo que tenemos que hacer las administraciones públicas es conocer cuál es el problema al cual nos enfrentamos y poner los mecanismos, como decía, de planificación, de energía, de suelo, los permisos, y también dijéramos, de comunicación y formación a nuestra sociedad para que entiendan Hay muchos países que han determinado que los centros de datos son infraestructuras críticas. Es decir, se planifican y tienen el mismo nivel de importancia que las infraestructuras de agua, de energía, ¿no? Por tanto, si calificamos que estas infraestructuras son críticas para nuestra sociedad, debemos de avanzar, dijéramos, de la misma manera, o sea, planificándolas, trabajando, explicándolo, ¿no? Pero no podemos no dejar de hacerlo. Pues si a eso sumamos que el informe Draghi decía que en los últimos 20 años, si excluíamos el sector tecnológico, la diferencia de productividad entre Europa y Estados Unidos prácticamente era ninguna, y quiere decir que ahí es donde está el gran desfase, ahí es donde está el gran problema. Y uno de los problemas también que apuntaba era, era Krugman, que decía que el problema es, uno de los dos factores básicos es la regulación. Un exceso de regulación en las distintas nacionalidades, en las distintas naciones a la hora de adaptar directrices y demás. En cualquier caso, quedan apuntados los retos. Si tenemos en cuenta que estamos en un lugar emblemático de la industria 4.0 y que la inteligencia artificial no deja de ser el corazón de la industria 4.0, pues únicamente a mí me queda, por un lado, agradecer
la participación de los 3 ponentes y anunciar que próximamente en estas pantallas, que decían en los cines, cada vez menos visitados, lo cual no quiere decir que, sin embargo, la industria del entretenimiento y del cine, gracias a determinadas infraestructuras, no va en decrecimiento, sino todo lo contrario, pues próximamente en estas pantallas y en el marco del Año Mundial de la Arquitectura, que tiene el próximo 2026 como sede Barcelona, el consorcio organizará aquí, en el The Factory, unas jornadas sobre la industria 4.0, pero centrada también en este caso, el sustrato arquitectónico, es decir, en aquellas condiciones materiales necesarias para acoger ese tipo de industria. Muchas gracias por la participación y a todos vosotros por la presencia. Muchas gracias. Gracias por ponernos sobre la pista de este sustrato infraestructural que necesita la inteligencia artificial para que llegue a todos nosotros, a nuestras casas, a nuestros centros de producción y en definitiva, a nuestras vidas. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos a las 2 en punto ya con la última sesión de aquí de Digital Industry, la última sesión de este BNIU 2025. No os la perdáis. Gracias. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde i el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny, Barcelona és molt més. Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdona, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.